noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. En las redes sociales se encuentran varios usuarios que ofertan todo tipo de trámite habilitante para manejar un vehículo. En las imágenes se puede evidenciar tickets de pago de $115, $190 e incluso $230 para la obtención de una licencia de conducir. Estamos hablando de un perjuicio al Estado de cerca de $3 millones y obviamente un perjuicio a la ciudadanía de prácticamente unos $25 millones de acuerdo a las publicaciones que usted encuentra en Facebook, en las redes sociales. En redes sociales abundan las ofertas para adquirir licencias de manera irregular. Alrededor de 35.000 documentos de este tipo han sido anuladas por la Agencia Nacional de Tránsito. Ahora les contamos que en cadena nacional el presidente Lasso anunció nuevas reformas tanto en el ámbito laboral como tributario, como la creación de una zona libre de impuestos, entre otros. Más adelante les ampliamos esta información. La presidenta del Consejo de la Judicatura informó que se designó a un grupo de jueces para que evalúen el accionar de 2 fiscales y un magistrado en el caso de los niños torturados en Naranjal, provincia del Guayas. El menor violentado permanece en estado crítico en un hospital de Guayaquil, mientras que la madrastra y su padre están en casa bajo vigilancia de la policía. El pequeño de 6 años tiene ya 19 días en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Guayaquil. Ha sido sometido a 7 cirugías por un caso que estremece a la ciudadanía, pues el niño fue víctima de violencia física y sexual en su hogar en Naranjal por parte de su madrastra en supuesta complicidad del padre. Recordemos que primero el niño llegó al sanatorio de Naranjal el pasado 4 de septiembre, pero ahí el doctor de turno, pese a observar quemaduras y evidentes signos de tortura como heridas en el cráneo y en el cuerpo, así como dedos de una mano quebrados, no alertó a la UNIPEN ni a las autoridades pertinentes. Entonces su madrastra se lo llevó a casa para regresarlo posteriormente, ya cuando el menor estaba al borde de la muerte. Su hermana de 8 años también ingresó a esa unidad hospitalaria, asimismo con signos de violación y maltratos. De ahí que se encendieron las alertas del MIES. Los médicos llaman al 911, van los policías y hacen el parte, y en el parte ya incluyen incluso las radiografías de que existía un objeto dentro del menor. Por eso las dudas sobre el accionar de la fiscal de Naranjal, Erika Vélez, quien tuvo conocimiento del caso pero no acusó al padre, y para la madrastra solicitó medidas cautelares por violencia intrafamiliar, no por tortura, lo que fue aceptado por el juez Wilmer Tapia. La Corte Constitucional ha puesto en manos de los propios jueces el determinar una negligencia, un error, un dolo. Por ello, la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas presentó una denuncia dirigida a la Dirección Provincial para que se realice el sorteo de esos jueces que evaluarán las decisiones de dichos funcionarios. Se incluyó a otra agente fiscal que también conoció el caso de los menores. Corresponde esperar el pronunciamiento de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas sobre si existió de parte de estos 2 fiscales y de parte del juez una manifiesta negligencia o un error inexcusable en el tratamiento y procesamiento del caso. Hasta que se tome la decisión, ellos continúan trabajando, mientras que los acusados permanecen bajo vigilancia en Naranjal, a cargo de 5 niños, lo que preocupa a los miembros del Consejo de la Judicatura. Decían los técnicos de salud que puede pasar con unas señas de 8 días atrás. Significa que hay mucha presunción de que la violencia o la agresión física no haya sido en particular ese día. Informó Adriana Peralta. Casi 3 años después del crimen cometido en contra de Verónica Silva, se logró la detención de uno de los involucrados en el hecho. Se trata de Yair B., quien está acusado de participar en el crimen de la joven universitaria, cuyo cuerpo fue cortado en 2 partes y abandonado en fundas de basura.
Tal vez pensó que debido al paso del tiempo todo había quedado en el olvido, ya que el implicado se encontraba trabajando en la misma cooperativa Proletariado, a pocas cuadras del sitio donde ocurrió el crimen, en octubre del 2018. Llegando al punto de descuartizarle, dejando su cuerpo abandonado dentro de unas fundas negras. Todo esto se habría dado por problemas pasionales. A pesar de que ya había cambiado en mucho su físico, además utilizaba una gorra que le ayudaba a mantenerse oculto junto con la mascarilla. Sin embargo, los agentes del reciente creado bloque de búsqueda lograron reconocerlo y lo visitaron en su lugar de trabajo. Él estaba trabajando en una lavadora de vehículos, cerca del domicilio donde habita el ciudadano hoy detenido. El detenido es Jair B., acusado de participar en el crimen de Verónica Yasmín Silva, joven universitaria quien fue atacada en el interior de este domicilio en el Guasmo Sur. Una de las involucradas era su amiga de estudios, Caitlin Layana, quien actualmente ya se encuentra pagando por una condena de 34 años. Entonces, al momento que nosotros nos identificamos como servidores policiales, el ciudadano dio otros nombres, pero al momento, ya de verse acorralado, voluntariamente dio los nombres verídicos del ciudadano y se pudo constatar mediante el CIME 3W que tiene la boleta vigente por el delito de asesinato. Desde la isla Trinitaria, la progenitora de Verónica se mostró sorprendida de los resultados obtenidos. Asegura que debido al tiempo transcurrido creyó que no habría justicia para su hija. Bueno, la gente que investiga el caso me mandó un mensaje y él me dijo que ya estaba el chico detenido. No creí al principio, el cuerpo me temblaba aún, pero muchas cosas, alegría y tristeza, no sé, todo se volvió todo volvió otra vez. Ella considera que se debe indagar más porque no cree que solo participaron 2 personas en este crimen. No sé, yo quiero que investiguen a todas las personas involucradas, al señor del triciclo, al primo, al sobrino, que se investigue, que realmente le tomen una muestra a todos ellos. Informó José Morales. 2 presuntos delincuentes implicados en el robo a pasajeros de buses de servicio urbano fueron capturados. Entre las evidencias estaba la cédula de una señora que horas atrás fue atacada y herida con arma blanca. A estos 2 angelitos les llegó su hora. Cuando circulaban en motocicleta reportada como robada, fueron divisados por agentes motorizados de la policía. Nunca hicieron caso a la orden de pare. En todo momento buscaron evadir el control. Lograron llegar hasta un domicilio donde se refugiaron. Realizando una presión interrumpida, logrando con la aprehensión de los 2 ciudadanos que efectivamente el día de ayer realizaron robos a diferentes buses en la avenida Simón Bolívar. Tenían el pecado entre sus pertenencias. En flagrancia y con la venia de la dueña de casa, los uniformados allanaron la vivienda, donde encontraron varios cascos, tarjetas bancarias, documentos que pertenecerían a quienes les robaron. 4 ciudadanos afrodescendientes haciendo uso de armas blancas habían causado robo a esta unidad de transporte. Una señora fue herida en su brazo derecho. Por las evidencias, los detenidos estarían entre los autores del acto delictivo. La cédula de la víctima estaba entre sus pertenencias. En su poder se encontró varios cascos, ¿sí? Aparentemente el modus operandi de estos ciudadanos cometen sus fechorías, se cambian de vestimenta, inclusive el casco. Además guardaban cerca de medio kilo de pasta base de cocaína. Por las evidencias, como que se dedicaban al microexpendio, roba personas y otros delitos conexos. Uno de los detenidos menor de edad, pero con antecedentes. 2.800 dosis de pasta de cocaína, 2 balanzas. Entonces es importante señalar que prácticamente esta banda delictiva ya viene cometiendo varios hechos ilícitos. Andaban robando en moto robada, personas que han hecho de la violencia delictiva su modus vivendi. En Quito informó Iván Casamen. 2 presuntos usureros de nacionalidad extranjera fueron detenidos con celulares robados, mientras que en el norte de la ciudad un sujeto que intentó robar a una señora se salvó de ser linchado. Ni bien amanecía y los policías eran alertados que en una de las calles de Carcelén Bajo el populacho capturó a un presunto delincuente. La indignación popular fue frenada por los uniformados que llegaron a tiempo y evitaron un eventual linchamiento que se cocinaba. Una vez situados en el lugar, observamos a moradores del sector enardecidos con palos y piedras.
porque inmediatamente neutralizamos a un ciudadano. Cuando realizaron el cacheo al sujeto, este cargaba un arma de fuego. Además, por su estatura y agresividad, generaba miedo y terror entre los transeúntes. Al revisar su hoja de vida, apareció que tenía una boleta de captura vigente. El ciudadano ya tenía con anterioridad una causa pendiente aquí en la Fiscalía. ¿Estaba buscado por la justicia? Exactamente. Del norte nos vamos al sur. En el sector de Guamaní, 2 presuntos prestamistas fueron ubicados por agentes motorizados. Los trabajos se han concentrado en el control a los motociclistas. Los pequeños vehículos son utilizados en actos delictivos. En poder de los venezolanos, $1.500 y teléfonos robados. Ellos indican que se encontraban realizando cobros cuando hacían la modalidad de prestamistas, es decir que bajo la modalidad de usura ellos realizaban este tipo de actividad, por lo que fueron intervenidos por los agentes policiales. Para justificar el efectivo indicaron que se dedican a prestar dinero al chulco con intereses del 20% por día, que sus clientes son panaderos, tenderos, comerciantes, entre otros negocios pequeños. La policía habló de un doble delito. Los 2 delitos están prohibidos, del robo obviamente de celulares y pues el segundo la usura, el 20% ninguna entidad puede prestar a la cantidad que el Estado autoriza y segundo a cuenta propia tampoco lo pueden hacer. 2 casos que se suman a los trabajos en busca de contrarrestar la ola delictiva. En Quito informó Iván Casamen. En la ciudad de Santo Domingo, 4 sujetos que serían los responsables del robo bajo la modalidad de sacapintas fueron capturados. El despliegue policial permitió recuperar el dinero sustraído y poner tras las rejas a los presuntos delincuentes. Este video se viralizó rápidamente en redes sociales. Una motocicleta chocó con un patrullero y los 2 ocupantes volaron por los aires. Los sujetos eran parte presuntamente de una banda de sacapintas que protagonizaron un millonario robo. A pesar del impacto y caída, intentaron escapar, pero los policías los atraparon a medio camino. Solamente tenemos daños materiales en la unidad policial y los policías que intervinieron se encuentran en perfecto estado de salud. Una vez más quedó demostrado que la audacia de los delincuentes no tiene límites. Cuando se percataron que se llevaron la cartera equivocada, regresaron por el dinero. Enojados, agredieron a quien tenía la bolsa verdadera. Y haciendo uso de un arma de fuego calibre 38 de fabricación nacional y propinándole un cachazo en la cabeza del ofendido, proceden a sustraerse ese dinero. Emprendieron la huida con rumbos distintos, unos para el norte y otros para el sur, pero el destino como que se cansó de sus malas acciones y el operativo policial dejó resultados positivos. Recuperaron los $4.240, decomisaron un arma de fuego y los sospechosos a enfrentar a la justicia. Ante el auxilio y la denuncia, la policía, en una reacción inmediata, realizó una persecución continua en donde una maniobra pudo neutralizar a las motocicletas. Resulta también difícil entender cómo muchas personas se atreven a caminar con más de $4.000 por la calle. En primera instancia lograron proteger la plata y en vez de buscar seguridad, se fueron a comer. Quienes mediante el uso de la fuerza les arrebataron una cantidad de dinero. De los 4 presuntos sacapintas, 2 registran antecedentes. Informó Iván Casamen. En redes sociales se puede evidenciar usuarios que ofertan trámites irregulares para la obtención de una licencia de conducir. Los documentos adquiridos de esta manera forman parte de las 35.000 licencias anuladas por la Agencia Nacional de Tránsito. Quienes porten las mismas tendrán una sanción del 50% de un salario básico unificado y 9 puntos menos en su registro. Hace varios días, la Agencia Nacional de Tránsito dio a conocer que más de 35.000 licencias de conducir fueron anuladas a escala nacional. De estas, 24.000 son de tipo B y 11.000 de tipo E, es decir, pertenecen a choferes profesionales.
El subdirector de la ANT, Daniel Cárdenas, nos comenta cómo se identificaron estos documentos. Fueron detectadas en nuestro sistema por no poseer los registros de sustento que se necesitan para poder validarlos en el sistema. En las redes sociales se encuentran varios usuarios que ofertan todo tipo de trámite habilitante para manejar un vehículo. En las imágenes se puede evidenciar tickets de pago de $115, $190 e incluso $230 para la obtención de una licencia de conducir. Además, se verifica que los pedidos se realizan a escala nacional. Ciudades como Puyo, Xuxufindi, Manta, Quito, Guayaquil, entre otras, son los lugares de entrega de los documentos conseguidos de manera irregular. Al revisar los registros de estas licencias en la página de la ANT, obviamente, se verifica lo siguiente: especie anulada por resolución 067, es decir, que este documento fue obtenido de manera irregular. Hemos hecho una verificación exhaustiva 2 hasta 3 veces porque el número de licencias anuladas es bastante escandaloso. Creemos que no van a ser las últimas licencias que vayamos a anular. Toda esta información ha sido entregada a la Policía Nacional y Fiscalía, que trabajan de la mano de la Agencia Nacional de Tránsito para localizar a las personas quienes se dedicaban a estos actos ilícitos y han generado un alto perjuicio al Estado. Estamos hablando de un perjuicio al Estado de cerca de $3 millones y obviamente un perjuicio a la ciudadanía de prácticamente unos $25 millones de acuerdo a las publicaciones que usted encuentra en Facebook, en las redes sociales. Los operativos de control se desplazan por todo el país para localizar estos documentos que ya se encuentran anulados, por lo que si alguien se moviliza con estas licencias, serán sancionados según el artículo 387 del COIP, que señala: el circular con una licencia anulada corresponde a una infracción de segunda clase, que es el 50% de un salario básico unificado, una reducción de 9 puntos en el registro de la licencia de conducir. Además, la ley es muy clara en estos casos. La persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o suspendida, la misma deberá ser retenida inmediatamente por el agente de tránsito. Pero ¿cómo saber si su licencia ha sido anulada y qué hacer en esos casos? Se lo contaremos en nuestra próxima entrega. Informó Sara Naranjo. Desde octubre de este año, los menores desde los 5 años de edad serán inmunizados contra el coronavirus. El gobierno busca garantizar la dotación de vacunas para este objetivo. La inmunización a niños de 5 a 11 años contra el COVID-19 en Ecuador iniciará a mediados de octubre. Así lo dijo la ministra de Salud, Jimena Garzón, en una entrevista a un medio internacional. Es que tan solo este lunes la farmacéutica Pfizer aseguró que los resultados de un ensayo de fase 2 y 3 muestra un perfil de seguridad favorable y respuesta sólida de anticuerpos y neutralizantes en niños de 5 a 11 años, que utilizaron un régimen de 2 dosis administradas con 21 días de diferencia, y señala que en esos participantes la vacuna fue segura. Pero en el país, ¿con qué vacunas se los podría inocular? El gobierno está garantizando la dotación de Pfizer y Sinovac aseguran: estamos manteniendo una reserva que está contratada para llegar a finales de octubre y el mes de noviembre de ambos tipos de vacuna, de tal manera que si hay una decisión de vacunar a los niños con cualquiera de estas dos vacunas de estos laboratorios, tendremos la cantidad necesaria. De su lado, la farmacéutica planea enviar estos datos a la FDA y otras agencias reguladoras en todo el mundo. Una vez que se producen anuncios o información científica, nosotros inmediatamente hacemos la búsqueda de la evidencia y ponemos a disposición de nuestro comité, que se reúne periódicamente para hacer las recomendaciones. Alberto Narváez, epidemiólogo, dice que ahora la discusión va más allá por un tema de priorización. Priorizamos a la población con alto riesgo de muerte, vacunada ya, para darle una tercera dosis. Si es eficiente, si vale la pena vacunar a niños, porque como sabemos que la vacuna no evita la transmisión,
sino la muerte. Los niños mueren muy poco, los adultos mayores son los que más mueren. Y es que el objetivo de la inoculación a esos grupos etarios es evitar un reservorio del virus donde puedan evolucionar nuevas variantes más peligrosas para el resto de la población. El experto afirma que en este caso se podría vacunar a los niños con factores de riesgo. Y vacunar ahí sí a todos los niños mayores de 5 años de los territorios, parroquias de mayor transmisión. Hasta el momento, cerca de 200,000 menores de 12 a 15 años han sido inmunizados. Informó Marilyn Jaramillo. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Como lo anunciamos, atención, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció el contenido del proyecto de ley económico urgente que presentará mañana a la Asamblea Nacional. No se subirá el IVA ni el precio del gas de uso doméstico. Conozcamos más sobre la normativa. Entrega del proyecto de ley de creación de oportunidades a la Asamblea Nacional. Se trata de una ley de amplio alcance que está a la altura del desafío. Plantea grandes pilares para reconstruir sólidamente la economía nacional. Simplificación del sistema tributario. Vamos a eliminar impuestos que no tienen sentido y que dificultan la vida de los ciudadanos, especialmente de las clases populares. Impuesto al valor agregado. No se subirá el IVA y tampoco se subirá el precio del gas de uso doméstico. Eliminación del IVA. Se eliminará el IVA para una serie de productos básicos como pañales, mascarillas, alcohol, gel antibacterial, tampones, toallas sanitarias y demás insumos de higiene femenina. Eliminaremos el IVA del hospedaje para extranjeros. Eliminación del ICE. Se eliminará el ICE para planes de telefonía móvil de personas y de empresas, a videojuegos, a vehículos híbridos y también eléctricos. Impuesto a la herencia. Se eliminará el impuesto a la herencia para hijos y cónyuge. Se exonerarán los valores pendientes del impuesto a la herencia a los fallecidos durante la pandemia. Eliminación RICE y régimen de microempresarios. Vamos a eliminar el RICE y el régimen de microempresarios, que actualmente cobra el 2% de las ventas de los microemprendedores. En su lugar, generaremos un régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Se trata de un régimen especial de entrada para emprendedores durante sus primeros 3 años, que incluirá facilidades laborales para que los emprendimientos se consoliden en el tiempo. Ajuste deducción del impuesto a la renta. Esto resultará en una mayor contribución de una muy pequeña minoría de ecuatorianos. Apenas el 3,5% de la población económicamente activa. Es decir, a partir de quienes ganan por encima de los $24,000 anuales. Contribución temporal a estratos más ricos del Ecuador. Esta contribución temporal se aplicará durante 2 años a personas con patrimonios mayores a los $500,000 y por una sola vez aquellas empresas con un patrimonio mayor al $1,000,000 y que durante el 2020 generaron utilidades y mayores ventas que en el 2019. Mientras tanto, dentro de este proyecto de ley se encuentran propuestas laborales donde los emprendedores y negocios populares tendrán facilidades para contratar. Escuchemos. Código de trabajo. No vamos a vulnerar ningún derecho adquirido. Al contrario, vamos a proteger los derechos de todos los ecuatorianos que actualmente cuentan ya con su estabilidad laboral. Régimen alternativo de oportunidades laborales para desempleados. Permitirá acceder a nuevas modalidades de empleo acorde con los tiempos que vivimos, donde la tecnología permite el teletrabajo o las horas laborales pueden repartirse de maneras diferentes. Entre los beneficios que esta reforma propone se incluye: no se perderán las vacaciones acumuladas,
Habrá opciones más variadas para gozar de licencias de maternidad y lactancia que la madre podrá escoger según su conveniencia. Sanciones para empleadores por cambio de código laboral a régimen alternativo de oportunidades. Si un empleador quiere pasar un empleado actual al nuevo código, será penalizado. Beneficio para emprendedores y artesanos. A emprendedores y artesanos se los considerará como negocios populares para fines tributarios. Otros beneficios en el régimen alternativo de oportunidades laborales. No habrá límites a las utilidades de los empleados. No se tocarán las utilidades, no se tocarán las jubilaciones. Solo se están proponiendo cambios en algunas condiciones que por su costo lamentablemente terminan afectando las contrataciones de nuevos trabajadores. Contratos laborales. Se propone también la opción de tener contratos alternativos a plazo fijo que podrán durar hasta 4 años. Eso sí, si se pasa de los 4 años, todo contrato se convertirá en indefinido. La propuesta del Gobierno Nacional de incrementar los impuestos a quienes más tienen es considerada por algunos expertos como positiva. El presidente Guillermo Lasso indicó que el tributo está enfocado para aquellas personas que ganan más de $25.000 al año, es decir, en promedio, $2.083 mensuales. Así es, el primer mandatario Guillermo Lasso explicó para Bloomberg que solo plantea aumentar los impuestos a las personas que ganan más de $25.000 al año, o alrededor del 3.5% de la población activa, mientras impulsa medidas para crear empleos. El anuncio es percibido como positivo para expertos tributarios. Hoy lo que está diciendo el presidente es los que están de entre 25.000 a 100.000, ayúdenme a contribuir a las arcas fiscales del país. Visión que en la práctica es correcta, que en la filosofía del derecho tributario es precisa, equidad vertical, y que sobre todo en la lectura de una sociedad en conjunto deprimida, pauperizada, pobre, sin acceso a trabajo, etcétera, es lo más correcto para no resentir, para no agravar la condición precaria de los estratos más pobres. Semanas atrás especuló que el impuesto podía estar enfocado a aquellas personas que ganen desde los $1.000 en adelante, razón que explican podía generar un caos en la sociedad, pues afectaba de manera directa a la clase media. Sin embargo, al colocar el tributo sobre los ingresos superiores a los $2.083, señalan, la medida concuerda con quienes más ganan en el país. Es más, el que gana 2.000 no va a pagar, se va a quedar tranquilo. Pero el que gana más de 2.000 hasta 8.600, Javier, esto quiero ser preciso, de 2.000 a 8.600 mensuales, ayúdenle al país para que el país salga adelante. Y entonces, ¿a qué gente estamos hablando de, Javier? El que gana 3.000, el que gana 5.000, el que gana 6.000, 7.000. ¿Es justo pedirle a estos reducido porcentaje de la población económicamente activa un mayor esfuerzo fiscal? A todas luces, sí. Ese criterio es discutido por el exministro de Finanzas Carlos de la Torre, quien estima que la nueva imposición tiene que ver más con un cálculo político, pues asegura que el golpe lo recibirán aquellas personas pertenecientes a la clase media. En términos ya per cápita, pensemos en el ingreso familiar de $2.000, sea padre o madre que recibe una remuneración de esas, y una familia que tiene 4 o 5 miembros, estamos hablando de personas o de grupos familiares que a nivel individual están percibiendo entre $400 y $500, gente de clase media que quizás todavía está viviendo al día, que está pagando las cuotas del vehículo, seguramente están pagando las cuotas de una casa o un departamento propio, si no estamos hablando de los más caros. En definitiva, la medida logrará recaudar alrededor de $700 millones, mismos que según de la Torre son parte de los acuerdos que el gobierno llegó con el Fondo Monetario Internacional. Informó Javier Rosero. El empresario español Joaquín Marián Lugo es acusado de defraudación bursátil por supuestamente no haber cancelado $12 millones a una empresa que le abasteció de acero para la construcción del metro de Quito. La instrucción fiscal durará 90 días. Presentarse una vez por semana ante el Consulado de Ecuador en Perú, como la prohibición de enajenar bienes, no solo para el empresario español Joaquín Marín Lugo, sino también para ERSI, empresa a la que representa, dispuso la jueza Ana Guerrón.
una vez que se formuló cargos por el presunto delito de defraudación bursátil. Medida de prisión a que se iba a solicitar una cosa de esa naturaleza si el señor no está en el país. Hugo Ceballos asume la defensa de Adelco, quien presentó la denuncia contra ERSI, al existir un contrato para la entrega de 131,000 toneladas de acero para la construcción del metro de Quito, faltando por cancelar 30,000 toneladas por un valor aproximado de $12 millones. Para el efecto, se había creado un fideicomiso. Efectivamente, no hay prohibición para la constitución de un fideicomiso y nosotros estamos totalmente de acuerdo que no hay ninguna prohibición. Lo que pasa es que cuando hablamos de defraudaciones bursátiles dice quienes constituyan fideicomiso con la finalidad de perjudicar a terceros, y eso es lo que acontece. Washington Trujillo representa a ERSI Ecuador. Argumenta que por cuestiones económicas tuvieron problemas para cumplir con sus obligaciones. Lamentablemente, cuando usted pierde un trabajo, la situación económica no es buena, ¿no es cierto? Y la pandemia llevó a que muchas empresas tengan problemas económicos. Pese a eso, garantiza que existe la predisposición de cancelar todo lo adeudado. Es así que en Perú, donde vive Joaquín Marín Lugo, se firmó un acuerdo y convenio de pago. Pero Adelca no cumplió con los compromisos establecidos. Precisamente, retirar la denuncia porque no es un asunto penal y ahí CIFI liberaba los rubros para pagar a Adelca. Porque lo que acontece aquí es que nos ofertan cancelar con supuestos contratos que a futuro se les podría otorgar. ¿Aquí en el país? Aquí en el país. ¿Y eso preocupa? No, dicen que aquí en el país y también dicen que podrían con contratos que pueden coger en Chile, en Colombia, en Perú. Realmente esa es una tomadura de pelo. Son 90 días de la instrucción fiscal donde no se descarta que se pueda subsanar el problema antes de avanzar a otra etapa legal, informó Héctor Romero. La Procuraduría General del Estado emitió su respuesta por la consulta que hizo la Contraloría sobre entregar información de asambleístas que tendrían glosas. Mediante un comunicado indicó que Contraloría tiene la obligación de entregar dicha información. Ya hay respuesta de la Procuraduría a la consulta que le hiciera el Contralor Carlos Riofrío sobre la procedencia o no de entregar a los asambleístas información personal de ciudadanos y personas jurídicas que mantienen expedientes, responsabilidades administrativas o informes con indicios de responsabilidad penal. En contestación, la Procuraduría dijo que la Contraloría tiene la obligación de entregar a los asambleístas la información sobre las resoluciones definitivas en sede administrativa que determinan responsabilidades civiles y administrativas o indicios de responsabilidad penal. Eso sí, siempre que su requerimiento se motive en procesos de fiscalización y control político. Es que esta información va a ser remitida a la Asamblea Nacional para que pueda usarse de forma reservada, para que puedan iniciarse los procedimientos adecuados en el marco del que nosotros, procesando esta información, constatemos que existe algún tipo de irregularidad durante el proceso. Así es, el ente indica que los asambleístas, de conformidad con la ley, deberán mantener la información bajo reserva. Al mantener esta información solamente para casos esenciales de fiscalizar y que estos sean públicos en el momento en el que nosotros iniciemos un proceso como tal. 16 especímenes regresaron a su hábitat natural en Sucumbíos. Entre ellos está una boa que fue sometida a una cirugía tras haber recibido un machetazo. Aquí es donde vivirán los especímenes. Y es que se trata de un nuevo respiro para la fauna silvestre, pues 16 animales fueron liberados en la Reserva Biológica Limoncocha en Sucumbíos. De 3 tortugas motelos, 4 boas matacaballos, una anaconda, un oso hormiguero, 3 perezosos de 3 garras y 4 perezosos de 2 garras. Los especímenes permanecieron bajo los cuidados del veterinario del Parque Turístico de Nueva Loja. Tras cumplir con el tiempo de observación, se determinó que estaban en condiciones favorables y así se logró su reinserción. En especial de una boa constrictor a quien se le realizó una cirugía, ya que tenía una herida, al parecer causada por un machete. Era una boa constrictor, macho, más o menos de 6 kilogramos. Llegó con politraumatismos causados por un objeto cortopunzante en la zona abdominal. Sí, se presume que fue un machete.
y se procedió a realizar una cirugía reconstructiva. Pablo Fajardo, director zonal 9 del Ministerio del Ambiente, afirma que estos animales no fueron parte del tráfico ilícito de fauna silvestre, sino que ciudadanos ayudaron a su localización. La preocupación radica en la fragilidad de estos ejemplares, dice. Por ejemplo, de reptiles, las especies boa, matacaballo y la tortuga motelo se encuentran en categoría vulnerable, mientras que la anaconda está en peligro, el perezoso y el oso hormiguero están también en preocupación menor. En lo que va del año se ha logrado la liberación de 520 especímenes de la vida silvestre en Sucumbíos, informó Marilyn Jaramillo. Y con esto nos despedimos, amigos. Es momento de descansar. Gracias por su fiel sintonía. Un abrazo grande.